Vivimos en un mundo inundado de marketing. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, estamos rodeados de marcas compitiendo por nuestra atención. Esto incluye todos los juegos que compramos y disfrutamos. Pero, ¿te has preguntado por qué te atraen tus franquicias preferidas? Hoy exploraremos a profundidad lo que hay detrás de una marca y su logo, aprendiendo lo máximo posible en el proceso. Bienvenidos a Branding Juegos. En el capítulo anterior, comenzamos nuestro camino de exploración sobre la marca de The Last of Us, para poder crear un logo capaz de replicar su estilo. Recorrimos la historia del juego y vimos los patrones visuales que se repiten en él, como el choque entre la naturaleza y los remanentes de la civilización, evidenciada en su paleta de colores de grises y marrones con baja saturación versus verdes. La crudeza de sus temas de horror con el diseño de sus personajes y monstruos, y el tema de supervivencia en un mundo sin ley, visto en el tipo de letras e ilustraciones con efectos de desgaste. También aplicamos nuestra tabla de atributos de marca para determinar la cultura, el cliente, la voz, la sensación, el impacto y el factor X de esta IP o propiedad intelectual. Finalmente, saltamos a Illustrator para comenzar la construcción del logo. Buscamos los mejores fonts o fuentes para este trabajo y vimos las familias básicas de typefaces, como sans serif, serif, transicionales, script y decorativas, que podemos utilizar según el tipo de mensaje que queremos mandar. Determinamos que para este diseño necesitábamos una fuente sans serif condensada y elegimos cinematográfica, pero necesitamos cambiar algunos de sus elementos. Si aún no has visto el primer capítulo, dale pausa a este video y échale un vistazo. Aquí te esperamos cuando regreses. Ya estamos de vuelta en Illustrator. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa. Traemos el texto que ya habíamos elegido y lo transformamos en imagen. Recuerden que es con Ctrl+Shift+O. Cambiamos el selector y vamos a hacer zoom para ver mucho mejor cada uno de los componentes. Illustrator es un software de edición de vectores y cuando tenemos imágenes vamos a ver los diferentes puntos que componen pues cada uno de los vectores, que aquí les llaman anclas. Lo que vamos a hacer en esta forma, recuerden que una vez que hayan tenido más práctica van a conseguir métodos más rápidos de hacer las cosas, pero hoy vamos a hacerlo de forma sencilla para familiarizarnos mejor con la herramienta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a transformar esquinas redondeadas en esquinas rectas para que se parezcan más a la fuente del logo de The Last of Us. Cinematográfica, como saben, tiene esquinas curvas, aunque no lo hacen de una forma tan directa como en otras maneras que se pueden ver en Illustrator, que tú cuando creas una esquina y te colocas en el ancla del vértice, tú puedes redondearlas de forma automática. Aquí las hicieron de forma diferente y no nos dejan editarlas, por eso es que tenemos que hacerlo manual. Entonces estoy borrando los componentes que sobran de las esquinas y luego con el selector, yendo a cada uno de los puntos, vamos viendo las coordenadas en lo que sería el canvas o superficie de trabajo. Y ahí vamos correlacionando pues las coordenadas X para que todas coincidan, es decir, a lo largo, y luego vemos en los puntos que tienen que ver con la vertical, que sería el eje Y, y que coincidan también unos con otros. Entonces vamos copiando y pegando las coordenadas. Entonces es un poco lento, pero eso como dije antes, para que nos familiaricemos a usar Illustrator. Luego más adelante estoy seguro que conseguirán formas mucho más rápidas de hacer las cosas. Como habíamos mencionado antes, esto es más carpintería, es algo que van a ir repetir una y otra vez hasta que lo hagan de forma más ágil. Muy bien, entonces ya tenemos lista la primera letra, que sería la letra T.
y le aplicamos lo mismo a la letra H. Ahora estamos comenzando con la letra E. Igualmente asegúrense de hacerle zoom, asegúrense de estar copiando correctamente las coordenadas, alinear las anclas para que formen una esquina perfecta. La idea aquí es tratar de editar cada uno de los caracteres, ¿no? de esta familia de fuente, pero respetando pues los atributos básicos de lo que creó el artista que la hizo originalmente. Porque aplastar o achatar una letra la distorsiona de una manera en que ya ni siquiera se parece al trabajo original. Pero de esta forma estamos haciendo unos cambios tan delicados que se mantiene el original, pero al mismo tiempo logramos darle ese giro extra que nos va a terminar dando lo que queríamos. Y cuando vieron que se formaron las esquinas, una vez que los empalmamos, que por si acaso, bueno, Illustrator tiene muchos atajos útiles que deberían ir aprendiendo. Si quieren hacer que dos puntos de dos vectores diferentes se unan y creen una línea entre ambos, tienen que seleccionarlos individualmente. Recuérdense que para seleccionar pueden presionar Shift y así cuando usen el selector van a ir tomando uno por uno, porque si no le dan Shift pues seleccionan toda la imagen con todos los puntos y no les sirve. Entonces si lo hacen presionando Shift y luego le dan Control J, van a crear una unión directa entre esos dos puntos, entre esas dos anclas, y así pues nos ahorramos un montón de trabajo. Cuando lo hacen bien y se forma una esquina perfecta, van a ver una especie de círculo que simboliza la posibilidad de transformar esa esquina en de una esquina recta perfecta a una esquina curva. Entonces son esos detallitos que tienen que estar pendientes y aprovecharlos. Muy bien, lista la E, las tres primeras letras. De hecho, bueno, pasamos con la L, que no va a ser muy difícil porque son simplemente creando más esquinas, así que aquí no nos vamos a detener mucho. Se sigue aplicando lo que ya hemos hablado. Vamos a saltar un poco más a la siguiente letra, que es más interesante, que es la letra A. La A tiene un reto diferente porque estamos viendo que tiene componentes que están en ángulo, ya no están perpendiculares como la H, como la E. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a implementar algo diferente. Con el selector, recuerden, hay dos tipos de selectores en Illustrator que los pueden ver arriba a la izquierda en el menú. Uno es un selector general que agarra toda la imagen y el otro de abajo es un selector un poco más específico que te permite agarrar ancla por ancla y segmento por segmento. Entonces vamos a agarrar uno de los segmentos de la A, que es el que tiene el ángulo, y lo vamos a copiar. Igual le das control C. La diferencia es que en vez de darle control V, vamos a darle control F. Control F lo pega exactamente en el mismo puesto. Al hacer eso, pues tenemos una copia perfecta del ángulo. Yo les recomiendo que además, porque a veces me ha pasado que la copia queda anclada a la imagen original, no sé por qué lo hace. Entonces lo hago dos veces. Hago control C para copiar el segmento, luego control F. Inmediatamente vuélvanle a dar control C, bórrenlo y vuélvanle a dar control F. De esa manera el segmento queda ya aislado. Bueno, entonces cuando ya tengas ese segmento, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y estirarlo. Y ahora ese segmento le cambiamos el color y lo podemos estirar y se transforma en una línea de guía. Ese mismo proceso vamos a hacerlo con todos los ángulos que queramos replicar en esa figura, que en este caso es una letra, la letra A. Asegúrense también de que todos esas líneas guía, todos esos ángulos tengan el mismo grosor para que se vea bien organizado. Aquí vamos viendo que
pensábamos, ¿no?, que la letra tenía el mismo ángulo de forma perfecta en toda su extensión, pero no es cierto. Hay algunas partes que el ángulo varía y entonces se ve un poco más gruesas que la otra. En este caso tendríamos que obviarlos para poder obtener una A. Va a ser un poco diferente a la original, eso sí, pero no va a quedar asimétrica, o sea, se va a ver bien de todas maneras, ¿no? Es lo que me refiero. Vamos a tener que cambiarla un poco basada en las guías, pero se va a ver bien. Tratamos entonces aquí de borrar todo lo que sea excedente, como las curvas estas que están en la parte de arriba, pero lo ideal es agarrar que la misma altura, trazar una línea de techo y así creamos un molde sobre el cual vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos el molde hecho, es decir, las líneas guía para ambos tallos de la letra, de derecho e izquierdo, y el nuevo techo que tiene que corresponder con las otras letras, es decir, con la E, con la L, vamos a tomar una de las herramientas más útiles de Illustrator, que es un creador de formas. Ese se utiliza pues seleccionando todas las imágenes junto con las líneas guía, y luego se selecciona pues en la barra de herramientas, y vamos a ir tratando de rellenar todos esos espacios basados en la línea guía. Entonces aquí podríamos ir consiguiendo errores, por ejemplo, donde hay espacios de donde las líneas no se cruzan, y tendremos que hacer las modificaciones pertinentes. Traten de que siempre hayan líneas que se corten entre sí para que las formas estén claras, y luego cuando usan el creador de formas pues sea un proceso sin mucho inconveniente. Ahí el creador de formas tiene distintas maneras de usarse. Si lo utilizan de forma normal con el mouse, con el botón izquierdo, van a crear formas, van a rellenar. Pero si utilizan el botón izquierdo pero presionando Alt, borran. Entonces les sirve para eliminar excedentes. En este caso sería eliminar cosas que se salgan de las líneas rojas, que es lo que queremos. Las líneas rojas van a representar la letra A nueva, la que estamos creando. Entonces rellenamos todo lo que tenga que ver dentro de las líneas rojas y borramos todo lo que se salga de las líneas rojas. Ya vamos viendo que toma más cuerpo. Tenemos que ir depurando un poco más las terminaciones, que no quede ningún excedente. Traten de que ambos componentes de la letra, es decir, ambos trazos, derecho e izquierdo, tengan el mismo grosor, que el ángulo quede centrado, para que la letra se vea de buena calidad. Todas esas cosas que uno piensa que no se van a notar, a la larga pueden chocar con el resto de la composición. Entonces presten atención a los detalles. Ok, ya estamos casi listos con la A. Cuando ya tengan la forma correcta, simplemente entonces sombreen las líneas guía, que ahora van a sobrar porque la forma en sí va a ser la figura, y cuando toquen los segmentos por separado los van a poder borrar sin ningún problema. A veces pasa esto, que quedan segmentos sueltos, entonces simplemente seleccionan la A, la copian, la borran, aprovechan para borrar todo lo que haya quedado sobrando por detrás, y luego la vuelven a copiar con control F para que quede en el mismo sitio. La letra S pues no tiene mayores problemas para construirse, no tiene ángulos raros, todos son perpendiculares, y lo que realmente nos interesa es alargar los extremos, porque la letra original estaba muy corta. Queremos entonces que coincida lo más posible con el font que se está usando en The Last of Us. Que vemos que las terminaciones de cada uno de los extremos como que coinciden con el nacimiento de la curva de la parte media de la letra. Eso es lo que estábamos tratando de hacer que cuadrar aquí.
Solo que bueno, el font no es exactamente igual y no coincide. Pero más o menos a primeras impresiones tratamos de hacerlo lo más parecido. Y jugamos un poco entonces con las coordenadas de las anclas. Lo van subiendo, lo van bajando según ustedes consideren. Y va a quedar bien. No va a haber ningún problema. Bueno, el proceso de la F y la U lo podemos resolver rápidamente, siguiendo las mismas tácticas. Y una vez que ya las tenemos, pues tenemos ya casi el trabajo listo. Vamos a ir sustituyendo algunas letras que se repiten, como la T. Lo hacemos fácilmente. Vamos a seleccionar el elemento que es la T. Y aquí vamos a utilizar otra técnica muy útil de Illustrator, que es copiar pero mantener nivelado. Entonces eso se hace con Alt. La tecla Alt la dejas pegada y la usas junto con Shift. Y luego deslizas la letra para que esté encima de la otra T. Una vez que la tenemos lista, vamos a copiarla, es decir, Control C, la borras la T que está debajo y luego le das Control F. Vamos a repetir ese proceso con la otra letra que se repite, que es la S. La duplicas con Alt Shift, la deslizas, la pones en la misma posición sobre la nueva S, copias, es decir, Control C, borras las dos S, Control F y listo. Bueno, ya tenemos listo The Last of Us, pero ¿por qué nos vamos a detener ahí si podemos seguir divirtiéndonos? Vamos a ver si podemos crear un logo nuestro. En este caso vamos a basarlo sobre chutacupas, pero con el mismo estilo de The Last of Us. Ya que tenemos adelantadas varias letras, solo necesito hacer 3 nuevas variantes, que serían la C, la K y la P. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Las escribo primero usando el font, en este caso es cinematográfica, y luego la vamos a ir editando como ya sabemos. Bien, no les voy a volver a hacer pasar por todo eso, no se preocupen. Aquí vamos a irlo adelantando mientras ven cómo vamos sustituyendo todas las esquinas. La letra K pues nos presenta algo similar a lo que hicimos con la A. Igual pulimos las esquinas y luego las que tengan ángulo le aplicamos el mismo método. Copiamos el segmento de vector que nos interesa y lo vamos transformando en líneas guía. Después esas líneas guías las usamos como molde y al rellenar el molde nos queda la nueva K, la K que queremos, sin ninguna esquina curvada ni nada, pero que tenga la misma esencia pues de la K de la fuente cinematográfica. Por último ya nos quedaría entonces resolver la letra P. No presenta tampoco mayor problema, ya ustedes también deben estar hechos unos expertos. Sustituimos las esquinas rectas por las curvas y estamos listos. Ok, vamos a irle agregando las letras que se repiten de las que ya hicimos para la parte de The Last of Us. Estén pendientes de que las líneas guías estén activas. Eso tienen que asegurarse de eso cuando abran el archivo de Illustrator por primera vez y le dicen que active líneas guías en las preferencias generales. Por eso es que cuando yo al trazar me va mostrando esas líneas moradas que dicen que si las figuras están en el mismo plano, que si coincide la mitad de una figura con la otra, etc. Es bastante útil si lo hacen de esa manera. Duplicamos, ya saben cómo, presionando Alt Shift y deslizando. Y ya, bueno, en menos de lo que pensamos ya está lista, ya está escrita la palabra. Ya tenemos las palabras escritas, pero necesitamos tomar en cuenta otra cosa más, que es la composición o el layout. Las composiciones de las letras pues varían, como vimos en el primer episodio. Los logos pueden utilizarse pues con composiciones verticales, composiciones horizontales. En este caso estamos utilizando una composición vertical, entonces hay que redistribuir los elementos
para que se vean de forma armónica y que se interactúen pues bien entre sí, pero en una distribución vertical. Aquí estamos viendo que hay algunas letras cuyos bordes no coinciden. Estamos fijándonos en el original y tenemos que ir haciendo las diferentes acomodaciones. Otro concepto importante que hay que aprender es los tipos de espaciados que hay entre letras. En este caso, el espacio entre una letra y otra se llama tracking, y eso es lo que estamos acomodando acá. El tracking se puede acomodar directamente cuando utilizas la herramienta de texto aquí en Illustrator, pero como esto ya no es un texto como tal, es una imagen, entonces tenemos que hacerlo manual y tenemos que hacerlo de forma visual, tenemos que inventarlo nosotros. Tratar de que el espacio entre las letras pues sea el adecuado, correspondiente a cada uno, inspirándonos en el original. Le vamos dando unos últimos retoques y bueno, hasta ahora se ve bien. Muy bien, entonces ya tenemos toda la organización, el tracking, listo. Pero hay un detalle extra, la textura del texto, de desgaste. ¿Cómo las hacemos? Bueno, se pueden hacer de forma sencilla con algún editor de imágenes. Yo estoy usando aquí paint.net. Pues le tomamos una foto, alguna textura que nos parezca interesante y la vamos a ir editando. Lo primero que van a hacer es quitarle todo el color. Es decir, agarran la saturación y la llevan al extremo izquierdo. Y después nos vamos a meter con lo que sería el brillo y el contraste. Esto también depende del tipo de textura que ustedes quieran formar. Yo en este caso le voy aumentando contraste para que los negros se vean cada vez más negros y los blancos más blancos. Y así se separan entre sí los componentes. Y le aumentan el brightness si quieren que se vea más difuminado, si los elementos quieren que se vean más pequeños. Finalmente yo le aumento muchísimo lo que es el sharpness para que cada elemento se lea muy bien cuando lo llevemos a Illustrator. Y ahora les voy a mostrar porque eso es importante. Entonces ya tenemos nuestra carpeta con texturas hechas por nosotros. Las podemos utilizar ya sea en formato JPG, PNG. Las traemos a Illustrator y luego las vamos a vectorizar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a objetos, calco de imagen y le dan crear. Esto va a crear una vectorización bastante simple, pero nosotros queremos que sea mucho más específica, así que nos vamos a ir al menú y vamos a irle modificando en la parte que dice avanzado, trazado, vértices, lo vamos a aumentar a 85-88% y la parte de ruidos la vamos a disminuir para que entonces pueda considerar más de la imagen. Una vez que ya estamos contentos con esto, también podemos jugar con otros elementos como el umbral. Todo esto, como les digo, depende de qué tantos elementos individuales de la textura que ustedes crearon quieren tener a la mano cuando lo vectoricen. Una vez que ya lo hayan tenido, pues van a seleccionar también el cuadro que dice omitir blanco para que sea transparente y le dan crear. Cuando crean ya la textura, lo que van a tener como resultado no es una imagen, no es una foto, la foto inicial, sino son toda una gran cantidad de figuras hechas ya con vectores, como si las hubiesen dibujado ustedes en Illustrator. Vamos a utilizar el segmento que más nos parezca útil de toda esa imagen vectorizada, la copiamos y la arrastramos encima del texto. Todo eso lo estamos haciendo en una nueva capa, por supuesto, para no enredarnos. Le cambias el color a las texturas para que se vea claramente en qué porción de la letra las estás colocando. Y luego pues juegas con la posición, juegas con el tamaño. Ya ahí podemos hacer lo que queramos, no está nada escrito. Depende de la creatividad de cada uno. Donde tú quieras poner cada segmento, pues lo vas poniendo, vas viendo cómo queda. Muy bien. Ya una vez que tengas esa capa creada, que tiene solamente la textura que te interesa, entonces vas a crear nuevamente una capa que tenga el texto solo y vas a hacer algo muy importante.
tienes que transformar todas las letras en una sola imagen. ¿Cómo se hace eso sin tener que fusionarlas? Bueno, las sombreas todas y le das control 8. Control 8 transforma todo un set de imágenes por separada y las trata como si fuese una. Eso va a ser muy importante a la hora de aplicarle la textura. Una vez que tengas las texturas, hazle lo mismo. Las sombreas, control 8. Entonces ahora las dos van a ser como si tuviese dos figuras grandotas por separada. Creas una nueva capa porque tienes que multiplicarla, ya que cuando se usa lo que es el buscatrazos o el Pathfinder y lo tratas de usar o como una máscara, pues una de las dos capas se pierde. Entonces aquí vamos a utilizar el Pathfinder. Vamos a colocar las texturas en la capa superior a la de las letras, sombreas las dos, asegúrate que ninguna de las dos capas esté bloqueada, es decir, que no tengan el candadito. Va a utilizar la función del buscatrazos de recorte, es decir, sobre la figura que está abajo va a recortar las formas de la figura que está arriba. Aquí también hay una fase de ensayo y error. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la textura quedó perfecta a primera vista, pero después que recortas y ves cómo se ve el resultado final, entonces a veces la textura queda muy fuerte en unas letras y muy poca en otras, y bueno, te puedes siempre echar para atrás con el confiable control Z, reacomodas el orden de las texturas y repites el proceso hasta que te guste como queda. Aquí entonces ya tenemos las letras de The Last of Us con desgaste, hecho por nosotros, o sea, no está copiado en ningún lado, así que tiene un toque original. Y eso mismo pues podemos repetirlo en cualquier otro trabajo. Si nos acercamos podemos ver que esas texturas se van a ver como pequeñas figuras geométricas recortadas de las letras, ¿verdad? Como si fuesen figuras con cada uno de sus vértices, es decir, como mini triángulos o paralelepípedos, como les guste llamar, que comen pedazos de la letra. Y luego, como todo esto es una figura entera, se considera como una imagen completa, pues la podemos editar con muchísima facilidad, cambiarles el color, arrastrarlas, copiarlas, agrandarlas, empequeñecerlas, lo que sea necesario. Pero no vamos a dejar chutacupas así. Vamos a aplicarle los mismos conceptos que ya aprendimos con el logo original a chutacupas. Como chutacupas es una sola palabra, vamos a tratar de contar cuántas letras tiene para ver cómo distribuimos esto de forma vertical y que aún se vea armónico, que se vea bien. Podemos ir intentando la organización y separándolos en sílabas. Aquí podemos darnos más libertades porque en el diseño gráfico pues nos podemos valer de varias cosas para rellenar espacios. Es decir, no tiene que ser exactamente el mismo número de letras, sino que se vea balanceado, que se vea armónico al menos. En este caso vemos que se puede dividir, ¿verdad?, en 3 partes, en 2 partes, pero para que se parezca más al original nos conviene mejor dividirlo en 3. Muy bien, al final nos decantamos entonces por subdividir la palabra en 3 y vamos a aplicarle pues las mismas reglas del tracking. Vamos a acomodar el tracking de cada uno de los caracteres para que corresponda con el estilo pues del logo original. Recuerden aquí seleccionar las cosas con el botón, con el selector de Illustrator que está arriba a la izquierda, pero de segundo, y dejando presionado Shift para ir agarrando elementos individuales y luego arrastrarlos simplemente, que se acerquen entre unos y otros. Tomamos entonces algunas medidas importantes, sobre todo el grosor de los trazos horizontales. ¿Para qué? Pues para crear un guión que nos ayude a equilibrar la composición del logo. Como la primera línea solo tiene 3 letras, vamos a crear ese guión para rellenar un poco de ese espacio negativo que está allí. Y que por supuesto que quede armónico, que quede el mismo grosor de la línea horizontal de la H.
al menos, para que no se vea fuera de lugar. Si lo ponemos demasiado grueso, demasiado largo, pues va a chocar, ¿eh? Ya que tenemos el tracking, el layout listo, vamos a aplicarle la textura. Así como lo hicimos la otra vez, nos valemos de la textura que ya habíamos organizado para el logo original. Le hacemos algunas modificaciones para que se distribuyan mejor entre las letras nuevas que estamos usando acá. Y luego, pues lo mismo. Recuerden agarrar todas las letras y control 8 para que sea una sola imagen. En la capa de las texturas, sombrearlas todas y control 8 también. Y para finalizar, las colocan una encima de la otra, las sombrean juntas y utilizan el Pathfinder para recortar. Una vez aplicada la textura, tenemos nuestro diseño final, que podemos duplicarlo fácilmente. Acuérdense siempre probar sus diseños en positivo, es decir, negro sobre fondo blanco, y en negativo, que sería blanco sobre fondo negro, para asegurarse que las figuras están bien equilibradas, que no hay ningún defecto y que todo quedó bien. Y con esto pues ya estamos listos. Logramos replicar el logo de The Last of Us de forma bastante satisfactoria, y después probamos que esa misma técnica funciona para crear cualquier logo post-apocalíptico que nosotros queramos usar. En nuestro caso, Chutacupas. Agregamos el diseño en una gran variedad de mockups para explorar qué tan flexible es, y estamos listos. Ya sabes hacer tu propio logo post-apocalíptico. En resumen, podemos crear nuestras propias texturas a partir de imágenes. Si transformas las texturas en vectores, podrás aplicarlas directamente sobre la estructura de tu texto. Al dividir una palabra en un diseño, puedes recurrir a guiones para ocupar espacio negativo y dar más equilibrio a la composición. ¿Tienes ganas de crear tus propias versiones de logos post-apocalípticos para tus clientes? ¿O para un proyecto personal? Tenemos un bundle que podría ahorrarte tiempo. Este combo de 45 texturas de desgaste creadas por nosotros, tal y como viste en este episodio, incluye estilos como paredes desgastadas, metal, telas sintéticas, superficies oxidadas y más, para que le dejes ese toque extra a tu trabajo de forma más eficiente. Visita nuestra tienda de Gumroad, el enlace está en la descripción, y será tuyo por solo $2.99. Cada venta será una gran ayuda para seguir mejorando nuestro canal. También puedes ayudarnos con donaciones directas a nuestra cuenta PayPal, que encontrarás en la página principal del canal. Cada aporte será muy valioso para nosotros, especialmente en estos tiempos difíciles. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Si desean ver más contenido como este, suscríbanse, denle un like a este video, tampoco olviden la campanita para recibir notificaciones y compártanlo con otros que puedan disfrutarlo. Dejen un comentario en la sección inferior. Nos encantaría escuchar sus ideas y experiencias sobre logos similares. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver este segmento. Esto es solo una muestra del tipo de contenido que encontrarán en nuestros programas. Tenemos podcasts, reseñas, postmortems, primeras impresiones y let's plays sobre un grupo diverso de juegos como fan-made, éxitos indie y títulos AAA, todos a tan solo un clic de distancia. Su apoyo nos inspira a crear más y mejor contenido. Bienvenidos a Chutacupas y hey, no paren de jugar.